Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar, vamos a discutir la primera parte de lo que se conoce como las capacidades caloríficas molares de los gases. Digo la primera parte porque según el orden cronológico del libro de texto, que es el que nosotros tomamos como guía para ir desarrollando el curso, eh, pues en este capítulo 18, que es el que estamos discutiendo de propiedades térmicas de la materia, solo se aborda la primer capacidad calorífica molar de los gases ideales, que es la capacidad calorífica a volumen constante. Necesitamos un poquito más de conocimiento para poder llegar a la siguiente, que es la capacidad calorífica molar a presión constante. Entonces, bien, ¿en qué se fundamenta encontrar esto? Nosotros antes, cuando estábamos viendo la calorimetría, nosotros dijimos que al agregar una cantidad de calor a una muestra de material, entonces este estaba relacionado con la masa de la muestra, la capacidad calorífica, perdón, el calor específico del material del que está compuesto la muestra y del cambio de temperatura. Entonces dijimos, bueno, esa masa que está allí, esta masa que está aquí, se puede calcular mediante, mediante el número de moles y la masa molar. O sea, hay una forma alternativa de escribir eso. La masa de la muestra es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Entonces, es más conveniente en los gases, así como lo vimos desde la ecuación de estado de los gases ideales, es más conveniente describir las cantidades en términos del número de moles y no tanto de la masa. Entonces voy a sustituir esa expresión aquí, me va a quedar N, el número de moles, la masa molar multiplicado por el calor específico, delta T. Entonces ahí aparece la multiplicación de la masa molar y del calor específico. A eso lo vamos a definir como una C mayúscula, una C mayúscula. Y a esa es la que se le conoce como la capacidad calorífica molar. De hecho, esa cantidad ya se discute en el capítulo anterior. La diferencia está en que allá, eh, bueno, no es que no se pueda usar, simplemente por tradición se prefiere usar la masa en esos ejercicios de calorimetría. Y entonces, a pesar de que en el libro de texto tengo las masas molares y las capacidades caloríficas molares de los materiales, pues normalmente se prefiere usar el calor específico. Bien, entonces en esta ecuación eso me va a quedar N por C mayúscula por delta T. Entonces, es de particular interés esa C mayúscula en los gases ideales, porque resulta que nosotros encontramos algo interesante a la hora de desarrollar la teoría. Encontramos que los gases, si nosotros los separamos en dos tipos, en los tipos monoatómicos y diatómicos, hay una tercera categoría que serían los poliatómicos, más de dos átomos, pues resulta que empieza a haber una tendencia con esta cantidad. Ya en los poliatómicos, pues no tanto, pero en los monoatómicos y en los diatómicos, que es en lo cual vamos a basar todos los problemas, pues realmente que empieza a ocurrir algo interesante con esa cantidad, se empieza a comportar de una manera constante. Entonces, ¿cómo distingo yo a los gases monoatómicos de los diatómicos? Bien, un gas monoatómico, yo lo voy a pensar como una esfera. Pues en realidad en el tratamiento se discute como una partícula puntual, ¿verdad? Pero aquí lo voy a pensar como una especie de esfera, ¿no? Entonces, en el movimiento de la teoría cinética, esta partícula tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad de tipo traslacional. Es decir, se puede trasladar en cualquiera de las 3 direcciones del plano, el plano 3D, en R3.
Entonces, al poderse desplazar en esas tres, tengo 3 grados de libertad, lo cual quiere decir, según el principio de equipartición de energía, que la energía cinética de traslación, como ya lo vimos antes, de esta molécula, es 3 medios de nRT, donde la energía cinética traslacional está directamente relacionada con la temperatura. Ahora, aquí yo voy a trabajar con dos gases que son monoatómicos, el helio y el argón. El helio y el argón, solamente con esos. Y para diatómico, entonces voy a pensar a la molécula como una especie de mancuerna. Son dos átomos ligados mediante un enlace que normalmente lo pensamos como un resorte, porque no es un enlace rígido, es decir, se puede, eh, la distancia promedio que hay entre ellos se puede alargar o se puede comprimir como que si existiera un resorte ahí. Entonces, lo mismo voy a tener aquí, voy a tener los 3 grados de libertad de traslación. Normalmente nos referimos a esta molécula por su centro de masa, por su centro de masa. Y ahí existe toda una teoría que más o menos la fundamentamos en física 100 y que es la teoría del sólido rígido. Entonces, es decir, todo lo que nosotros tratamos se hace sobre un marco de referencia que está situado en el centro de masa de las dos partículas. O sea, en el centro, justamente ahí decimos que hay una partícula puntual que se está desplazando. Bien, entonces ahí nosotros vamos a tener 2 grados de libertad, perdón, 3 grados de libertad en la parte traslacional. Pero adicionalmente, yo puedo tener también más grados de libertad en la parte rotacional. Es decir, esta partícula puede rotar alrededor del eje X, puede rotar alrededor del eje Z y también puede rotar alrededor del eje Y. Entonces, eso le da 3 grados de libertad extra, que en el fondo solo son 2. Entonces, uno normalmente para poder saber si esto influye o no influye en el tratamiento es pensar a la partícula en qué le va a pasar o si se va a ver diferente. Entonces, piense primero en la partícula monoatómica. ¿Qué pasaría? Imaginen en una esfera completamente uniforme, que no tiene ninguna marca, no tiene nada, es lisa, sin nada característico ahí en la superficie. Entonces, si usted rota esa partícula, ya sea en X, en Y o en Z, entonces la partícula se va a ver o va a ser exactamente la misma. No va a pasar nada por la simetría que tiene. Por eso les dije, hay que pensar en una esfera. Entonces, si esa esfera se rota en X, se rota en Y, se rota en Z, pues es lo mismo exactamente, porque es uniforme. Ahora, ¿qué pasará con el diatómico? Bueno, si yo roto 90 grados con respecto al eje X, la partícula, pues entonces lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? A ver, quiero ver si lo puedo rotar. Nunca he hecho eso. A ver si tengo esa opción aquí. Mm, no, no me da esa opción. Bueno, entonces olvidémonos. Quería ver si lo podía rotar. Bueno, entonces si yo lo roto 90 grados, digamos, en el eje X, se va a ver diferente, ¿no? Si yo lo roto 90 grados, por ejemplo, con respecto al eje Z, se va a ver diferente. Ahora, si yo lo roto con respecto al eje Y, se va a ver exactamente igual, porque lo estoy rotando alrededor del eje que pasa por el resorte.
Entonces, en realidad, aquí yo solo estoy agregando 2 grados de libertad extra. 2 grados de libertad extra. Entonces tengo aquí, para esta partícula, tengo 5 grados de libertad traslacionales. No, 5 no, 3. 3 más 2 grados de libertad rotacionales. Eso me da 5 grados de libertad de movimiento. Por lo tanto, la energía cinética de traslación para una molécula diatómica sería, la traslacional sería 5 medios de nRT. O esto puede ser escrito también como 5 medios de K por T. Si se acuerdan, la energía cinética de traslación es K por T. Donde, bueno, sería N medios K por T. Donde el N tiene que ver con los grados de libertad que existen. Entonces, en el caso monoatómico tengo 3 grados de libertad, por eso es 3 medios de K por T. Y en el caso diatómico tengo 5 grados, entonces sería 5 medios de K por T. Entonces, ¿qué partículas diatómicas tengo? Aquí tengo más opciones. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. Con esas vamos a trabajar. Porque son las que se ajustan bien a la teoría y no tengo ningún problema. Entonces, hay que acordarse de esto. Esto particularmente que tengo escrito aquí, hay que recordar, porque eso nos permite a nosotros diferenciar en cómo se comporta uno con otro. Ahora, ¿por qué me interesa eso de los grados de libertad? ¿Por qué me interesa que se muevan o no las partículas? Bueno, yo voy a hacer un experimento en el simulador que nosotros ya venimos usando desde hace mucho. Lo usaron en la actividad interactiva, ¿no? Entonces, en este simulador, nosotros podemos mantener constante el volumen. Yo le puedo dar aquí en la opción de bombeo una cantidad de partículas y le pico aquí en el botón donde dice mantener constante el volumen. Entonces desaparece la manija que estaba ahí para poder cambiar el tamaño del recipiente. Y bueno, entonces si yo agrego una cantidad de calor y el sistema tiene paredes rígidas, entonces porque cuando yo agrego una cantidad de calor y las paredes no son rígidas, entonces va a llegar un momento en el que yo voy a aumentar tanto la energía cinética promedio de las partículas que la presión va a ser grande y va a mover las paredes si no son rígidas. Entonces, en este caso, si las paredes son rígidas, entonces el volumen no va a cambiar. Al no cambiar el volumen, cuando yo agrego una cantidad de calor, entonces la temperatura aumenta, pero eso es consecuencia del aumento de la energía cinética de traslación de la partícula. Entonces, yo estoy agregando un diferencial, si lo voy a decir, un diferencial de calor, y como consecuencia estoy consiguiendo un diferencial de temperatura. Y un diferencial de temperatura me va a dar un diferencial de energía cinética de traslación. Entonces, lo voy a escribir en los apuntes. Sería así, si yo agrego una cantidad de calor, entonces yo voy a tener como consecuencia un aumento en la energía cinética de traslación, pero también voy a tener un aumento en, pero también ese calor también lo puedo expresar como NCB delta T, donde SCB es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Es la misma que aprendimos antes, solamente que aquí la estoy particularizando para un proceso donde el volumen es constante. Antes aprendimos que ese proceso a volumen constante se llamaba el proceso isocórico, isovolumétrico o isométrico, cualquiera de las tres maneras para distinguirlo. Entonces, cuando el proceso es isocórico, entonces el calor está dado por esta expresión. Y si yo igualo esas últimas dos,
Si igualo esas ecuaciones, porque la energía que yo agrego en forma de calor va directamente a cambiar la energía cinética de traslación. Entonces, por lo tanto, me va a quedar 3 medios de NR delta T, NCB delta T, ¿no? Entonces, en esta ecuación, yo cancelo el N, el delta T. Y lo que consigo es el valor de la capacidad calorífica molar a volumen constante cuando el gas es de tipo monoatómico. Entonces, cuando el gas es monoatómico, el CB es igual a 3 medios de R. Y si hago lo mismo con el caso diatómico, entonces, ¿sí? Similar para diatómico. Entonces, lo que va a pasar es lo mismo. La única diferencia es que aquí en el diatómico tengo 5 grados de libertad, entonces tengo 5 medios de NR delta T. Y entonces al hacer el despeje, lo que me va a quedar es CB igual a 5 medios de R. Entonces, de ahora en adelante usted tiene que diferenciar en una muestra de gas si está compuesto de gases monoatómicos o diatómicos, porque así usted va a saber cuál es la capacidad calorífica a volumen constante. Al inicio de la clase les dije que nosotros estábamos separando el estudio en dos partes, que ahorita solo íbamos a ver la primera parte, porque también existe una capacidad calorífica molar a presión constante. O sea, es decir, también cuando el proceso es isobárico, se consigue que la capacidad calorífica de los gases monoatómicos y los diatómicos sea constante. Va a ser otro valor, no va a ser este mismo, porque es una capacidad calorífica molar a presión constante. Entonces, dependiendo de cuál sea el proceso, que de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar únicamente con 4 procesos termodinámicos, los 3 que ya estudiamos antes, el isotérmico, el isobárico, el isocórico, y vamos a agregar un cuarto que es el adiabático. Entonces, cuando nosotros tengamos el isobárico y el isocórico, entonces ya vamos a saber cómo determinar el calor necesario para agregar o para elevar la temperatura de una muestra de gas. Eso quiere decir que, lo resumo así. Entonces, si el gas es monoatómico, el calor es igual a NCB delta T, igual a 3 medios de NR delta T. Entonces, así puedo yo calcular cuál es el calor asociado para poder elevar o cambiar su temperatura. Y el diatómico sería Q, siempre NCB delta T, y aquí sería 5 medios de NR delta T. ¿Sí? Entonces, eso va a ocurrir cuando nosotros tengamos un proceso de tipo isobárico, ¿no? Entonces, muchas veces, y antes en una de las secciones, se habla de unos diagramas que se conocen como diagramas, o gráficas que se conocen como gráficas PV. Entonces, estas gráficas PV son de particular interés para representar los procesos termodinámicos. Entonces, yo hago un gráfico de la presión en función del volumen. Entonces, en ese gráfico, usualmente se representan, recuerden que hay tres variables de estado, ¿no? Hay una variable de estado que es la presión, luego tengo el volumen, pero también tengo la temperatura. Entonces,
para poder dibujar las tres variables, eso no lo puedo hacer en un gráfico en 2 dimensiones. Tendría que hacer un gráfico en 3 dimensiones para poder representar el estado en las 3 variables. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se dibujan lo que se conocen como isotermas. Eso quiere decir que usted puede hacer lo siguiente, ¿no? Se acuerda que la ecuación de estado es PV igual a NRT. P por B igual a NRT. Entonces, de lo que usted se da cuenta aquí, es que si usted despeja para la presión, esto le va a quedar N por R por T entre el volumen. ¿Sí? Significa entonces que la relación que existe entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Entonces, lo que usted tiene aquí es como que tuviera una gráfica, es una función donde arriba tiene una constante y abajo tiene X. Entonces, esa gráfica es una especie de hipérbola, más o menos así, una especie de hipérbola. Entonces, para que eso sea así, la temperatura tiene que mantenerse constante. Entonces, si usted hace que la temperatura se mantenga constante, entonces va a conseguir el A o la constante A que está en el numerador. Esa constante A del numerador está relacionada con una temperatura y sería la temperatura constante. Entonces, a estas curvas se les conoce como isotermas, o sea, son curvas en las cuales la temperatura se mantiene constante. Entonces, usted puede hacer que la presión aumente, disminuya con respecto al volumen y ver cuál es la respuesta que tiene en el volumen. Y entonces lo que va a conseguir es un comportamiento de tipo, de tipo, se me fue el nombre, hiperbólico, como una hipérbola. Entonces, esta gráfica a nosotros nos sirve mucho para representar los procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de describir? El proceso isocórico. El proceso isocórico es cuando el volumen se mantiene constante. Cuando el volumen se mantiene constante, entonces en el gráfico de presión-volumen, si usted se fija, antes dije que al agregar el calor, la temperatura aumentaba. Entonces, cuando nosotros trabajamos aquí, vamos a representar a dos curvas isotermas. La primera va a ser la temperatura inicial, no, al revés. Esta va a ser la temperatura inicial y esta va a ser la final. Cuando nosotros representamos isotermas, siempre las isotermas que están más arriba son isotermas que tienen una mayor temperatura que las que están abajo. Bien, entonces, si yo quiero representar un proceso isocórico, entonces lo que va a suceder es que voy a tener un estado inicial cuando la temperatura esté sub cero y voy a tener un estado final cuando la temperatura, este es el estado inicial y este es el final. Entonces voy a conseguir eso. Lo que voy a hacer cuando hago un proceso isocórico, o sea, volumen constante, por eso vean que eso es representado con una línea recta vertical, o sea, el volumen no se altera. Entonces, pero sí va a pasar que si el volumen no se altera, la presión va a aumentar o disminuir, ¿verdad? Dependiendo de si me voy para una temperatura baja o una temperatura alta. Entonces, y la temperatura aumenta porque paso de la isoterma que tiene una temperatura pequeña a la que tiene una temperatura alta. Entonces, ¿cómo consigo ese proceso? Ese proceso yo lo consigo agregando calor. Pues la pregunta es, ¿cómo consigo esto?
La respuesta es agregando Q. ¿Y qué Q? Pues sería el Q igual a N CB delta T. Si yo agrego calor, entonces el delta T va a ser positivo y por lo tanto el Q es positivo. Si yo extraigo calor, la temperatura va a disminuir, el delta T es negativo y el calor va a ser negativo. Entonces tengo esas dos posibilidades. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso en este momento? Estoy mencionando eso en este momento porque si el gas es monoatómico, entonces, si el gas es monoatómico, según lo que acabo de encontrar, Q es igual a 3 medios de NR delta T. Y si es diatómico, el calor es Q igual a 5 medios de NR delta T. Entonces, hay dos calores diferentes. Entonces, por eso se vuelve necesario que usted en un problema en particular sepa si se trata de un gas monoatómico o diatómico para el proceso isocórico. Va a pasar lo mismo para otros procesos, pero en el contexto de encontrar las capacidades caloríficas molar a volumen constante, por ahora solo nos toca trabajar con el proceso isocórico. Entonces, ojo con eso, ojo con estos diagramas PV y esas curvas isotermas que están ahí. Entonces hay que saberlas usar bien porque con esas vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, en esas curvas isotermas, yo voy a poder encontrar qué transformación sigue el gas representando estados iniciales y estados finales. Entonces, hay procesos en los cuales la temperatura va a aumentar, hay procesos en los cuales la temperatura va a disminuir, otros en los cuales la temperatura se va a mantener constante, y otros en los cuales la temperatura va a cambiar, pero no de forma lineal, sino que de forma en una curva. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo tenía una duda arriba cuando estaba deduciendo cómo es que el calor es constante en el gas monoatómico y el diatómico. El calor es constante. No sé a qué se refiere con que el calor es constante. Aquí, O sea, esta no que parte. es constante, sino que el, el calor específico molar El calor específico a es, volumen perdón, constante. se le cortó la voz por un momento. Capacidad calorífica, perdón. ¿Que por qué es constante? Esa es la pregunta. Bueno, Hola, no sé, ¿sí? sí, es que no Escucha. lo escucho bien. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es que creo que tuve un bajón de internet. Cuando estamos deduciendo que la capacidad calorífica molar a volumen constante, igualamos dos cantidades ahí. Esa igualación no entiendo que nos da la libertad de poderla hacer. Bueno. Bueno, quizás esa es una parte que a mí no me gusta mucho del libro, porque lo que pasa es que para poder entender bien eso, yo tengo que introducir la primera ley de la termodinámica. Pero bueno, no está mal hablarlo, ¿no? De hecho, ese es el tema del que vamos a platicar mañana. Entonces, adelantar un poco la idea no está mal. Entonces, cuando nosotros definimos la primera ley, lo voy a poner aquí, la primera ley. La primera ley no es más que una extensión del principio de conservación de energía. Entonces me dice, si yo agrego calor a una muestra de gas, ese calor va a usarse para dos cosas.
Una es aumentar la energía interna del gas y dos, realizar un trabajo sobre el gas o por el gas. Entonces quiere decir que, digamos, si yo agrego, qué sé yo, 150 joules al sistema, entonces este sistema va a realizar un trabajo. Ese trabajo normalmente en un sistema cerrado tiene que ver con mover las paredes, mover las paredes. O sea, quiere decir que la presión del gas va a hacer que las paredes se muevan si son móviles, es decir, si tengo la capacidad de desplazarlas. Si son rígidas, como en el proceso isovolumétrico, entonces quiere decir entonces que no se mueven, ¿no? Entonces, no hay una definición, ¿verdad? No hay una definición de lo que es la energía interna, sino más bien que nosotros, eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo cambia la energía interna cuando nosotros agregamos calor? Entonces nos va a quedar esta ecuación. Quiere decir que un cambio en energía interna se puede lograr de dos maneras. O sea, que la energía interna del sistema aumente es que la energía cinética promedio aumente o disminuya, ¿verdad? Por ahí tiene que ver, que la temperatura aumenta o disminuya, a eso se refiere la energía interna. Entonces, el calor agregado menos el trabajo que hace el gas, eso me daría cuánto yo puedo cambiar la energía interna, o sea, la energía promedio que tienen las partículas. Y en este contexto, el trabajo se calcula con una integral. Todo esto lo que estoy haciendo ahorita, no crean que así lo voy a ver de forma tan rápida, mañana lo vamos a hacer más detallado. Es igual a esta integral. Es una integral de la presión por el diferencial de volumen. Eso tiene que ver con la definición del trabajo que vimos en física 100. Entonces, quiere decir que un gas realiza trabajo siempre y cuando el volumen de este cambie. Entonces, en el caso del proceso isovolumétrico, el diferencial de volumen es cero y como consecuencia, entonces el trabajo es cero. Por lo tanto, lo que me dice la primera ley de la termodinámica es que el cambio en energía interna se debe únicamente a agregar calor. Entonces, si yo estoy agregando calor, entonces eso directamente afecta al cambio en energía interna. Y el cambio en energía interna está relacionado con la temperatura y la temperatura está relacionado con la energía cinética de traslación de, la, de las moléculas. Entonces, por eso es que yo puedo igualar en esta ecuación de acá, por eso puedo igualar el cambio en la energía cinética traslacional de las partículas con el calor que acabo de agregar. De hecho, es interesante la pregunta porque cuando nosotros trabajamos con el proceso isobárico, que es cuando vayamos a deducir las relaciones de el otro calor específico, que es el calor específico, o capacidad calorífica a presión constante. Entonces, cuando el proceso es a presión constante, esa integral de trabajo no se vuelve cero. Entonces, allá, más bien, lo que voy a hacer es, no voy a decir el K traslacional es igual al cambio en el calor, sino que voy a agregar también el trabajo. O sea, hay tres transformaciones por las cuales puedo tener en la energía. Es que cambie la energía interna, ya sea agregando o quitando calor, ¿verdad? Y también puedo hacerlo logrando que el gas realice un trabajo o se haga un trabajo sobre el gas. Entonces, en este caso, como las paredes del contenedor, como lo vimos aquí en el simulador, las paredes del contenedor son rígidas, entonces el calor que estoy agregando directamente se utiliza para poder aumentar la temperatura y por ende la energía cinética de traslación
de la muestra de gas. Entonces, por eso puedo igualar aquí estas dos expresiones, porque en el proceso que yo estoy siguiendo es un proceso isocórico o isovolumétrico, y entonces no hay un trabajo, no se hace trabajo sobre el gas, ni el gas realiza algún trabajo, ¿no? Entonces quiere decir que puedo igualar eh, delta de K traslacional con delta de Q. ¿Queda claro eso? Sí, estaba un poco Bueno, perdido, pero ya con eso ya se entiende sí, mejor. sí, es que, bueno, esa es una crítica personal que yo tengo sobre el libro de texto, porque, por ejemplo, el libro que usábamos antes en la clase era el Serway, y pues el Serway hace este tratamiento de las capacidades caloríficas hasta después, ¿sí? Lo hace ya una vez que ha definido la primera ley de la termodinámica. Entonces, una vez uno ya tiene la definición de la primera ley de la termodinámica, se vuelve un poco más fácil digerir esto, porque aquí se lo tiran a uno así. Bueno, no es que está mal, ¿verdad? O sea, es decir, sí tiene la suficiente capacidad para entenderlo, pero si ya sabe cómo funciona la primera ley de la termodinámica, entonces no es difícil entender por qué igualo una con la otra. Pero bueno, o sea, no es que está malo el libro, simplemente es cuestión de gustos. A él prefiere hacerlo en ese contexto y no hacerlo de una sola vez con la capacidad calorífica a presión constante. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Ha escuchado hablar a los demás? La pregunta. Pregunte. ¿O quedaron perdidos con la clase de hoy? Espero que no. Lick, mañana vemos ciclos termodinámicos, ¿o no? Todavía no, todavía no. Falta para eso. Licenciado, una consulta. Si en el ejercicio a nosotros no nos especifican eh, Ajá. si la presión o el volumen se mantiene constante, entonces nosotros podemos asumirlo o hay un problema ahí. No, no puede asumirlo. No puede asumirlo. Bueno, muchas veces es bien explícito el problema, es decir, dice directamente que es un proceso isocórico, isobárico, lo dice. Otras veces usa alguna palabra para poder evidenciar eso, ¿no? Tal vez algún sinónimo o algo como, por ejemplo, en el caso del proceso isocórico, le puede decir las paredes son rígidas, algo así. Entonces eso le da pie a usted a que interprete que el proceso es isovolumétrico. Hay diferentes maneras de decirlo, pero en principio usted no lo puede asumir. Ahora, hay un solo proceso, porque recuerden que les dije que solo vamos a ver 4. Obviamente tengo cualquier cantidad de procesos, infinitos procesos, ¿no? Pero como esta es una clase introductoria, entonces nosotros solo vamos a ver 4 procesos, los clásicos: el isotérmico, el isobárico, el isocórico y el adiabático. De esos 3 procesos, solamente hay uno donde ninguna de las variables de estado se mantiene constante, y es el adiabático. En el adiabático, cuando pasa de un estado a otro, tanto la presión como el volumen como la temperatura cambian. Entonces, solamente en ese caso es que vamos a conseguir, digamos que ese es el caso más difícil, porque tenemos más variables en juego, mientras que en los otros siempre va a haber una cantidad que se mantenga constante, a menos que sea un problema de objetivos avanzados, donde en ese problema a usted se le plantee un proceso nuevo, un proceso diferente, del que no sea igual a los clásicos. Entonces, en ese caso, usted tendría que deducir las ecuaciones. Pero a eso vamos. Mañana vamos a empezar a trabajar con la primera ley de la termodinámica, y la aplicación de la primera ley de la termodinámica son esos 4 procesos. Entonces, yo voy a empezar a hacer la deducción de todas las ecuaciones que necesito para cada uno de los procesos. Ahora, ¿cuál es lo ventajoso de estar en este sistema virtual? Que usted tiene acceso al libro, tiene acceso a alguna tabla de resumen que pueda haber hecho usted, a sus apuntes de la clase. Entonces, pues no es necesario tanto aprenderse esas cosas en la modalidad
presencial sí era necesario, digamos, usted iba al examen y usted en el examen tenía que saber, por ejemplo, cómo se determinaba el calor para un proceso isocórico, para un proceso isobárico, cómo se determinaba el trabajo, por ejemplo, para un proceso eh, de tipo isobárico, por ejemplo. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, yo voy a hacer la deducción y además les voy a dar una tabla de resumen, la vamos a ir construyendo aquí en la clase, y les voy a dar una tabla de resumen que les va a permitir resolver. Entonces, me extendí demasiado, pero la respuesta a la pregunta es, siempre va a haber una manera de saber. Nunca lo voy a poder, nunca lo voy a asumir. No, no es correcto asumir cosas. Siempre hay una manera de saberlo en los problemas. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? No habían tablas de fórmulas en los exámenes en presencial. Ah, explícitamente no. Eso está feo. Sí, sí, sí. O sea, hay cosas que son ventajosas, otras no tanto, pero bueno, está bien. Yo le voy a mandar un resumen ahí para que ustedes lo revisen. De hecho, hay uno de los videos de referencia, no los he subido todavía, porque todavía no he actualizado para la siguiente lección. Voy a hacer el fin de semana. Pero hay un video de referencia que yo hice precisamente, donde hago ese resumen particularmente. Y analizo cada uno de los 4 procesos y voy mostrando cuáles son las ecuaciones para cada uno. Cuál es el calor, cuál es el trabajo, cómo cambian las variables de estado, cómo queda la ecuación de la primera ley de la termodinámica, etc. Pero tenemos tiempo para eso, no se desesperen. Tenemos mucho tiempo para trabajar con eso, vamos a deducir las ecuaciones, vamos a resolver problemas. Entonces, tranquilos con eso. Ahorita quiero que se concentren en ese control de lectura y en esa tarea del viernes. Bueno, entonces ya, suficiente, lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos mañana. Y bueno, cualquier duda que tengan con la tarea, ustedes me dicen. Que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos, Lick. Cheque, Lick. Gracias, Lick.